Antes de empezar, esta historia contiene violación y temas oscuros. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 15. A bordo del Moby Dick. En ese momento, la quietud del mar era una ironía. Las suaves olas no reflejaban ni una fracción de la atmósfera que flotaba sobre la cubierta del barco más temido del Nuevo Mundo. Barba Blanca, Edward Neugate, estaba de pie. El viento le alborotaba los pelos blancos del bigote, pero él permaneció impasible. En sus ojos se había acumulado una furia, tan profunda y densa como el mar mismo. Ante él, cubierto por una lona empapada en sangre seca, yacía el cuerpo sin vida de Namur. A su lado, sentado en silencio con el rostro empapado en sudor y envuelto en vendas apretadas, estaba Jozu, su hombro derecho cubierto con una gasa oscura, el brazo ya no estaba allí. Decenas de tripulantes heridos ocupaban diferentes rincones de la cubierta, muchos con costillas rotas, algunos incapaces de moverse, otros apenas conscientes. La batalla en la isla Gyojin no había sido una escaramuza. Había sido una humillación. Y en medio de ese silencio, aunque una explosión invisible sacudió la nave por completo, Barba Blanca agarró su naginata con tanta fuerza que la madera bajo sus pies su haki del conquistador estalló, haciendo temblar los mástiles y curvar los bordes de las velas. Las gaviotas en el cielo se desvanecieron, y el océano bajo ellas pareció detenerse. A ambos lados, los miembros principales permanecieron alineados, en silencio, con todos los ojos fijos en su padre. Sus rostros estaban cargados de dolor, de rabia contenida y de un dolor que pesaba como un yunque. Les costó aceptarlo. Habían enviado 2 divisiones para enfrentarse a un simple humano, y habían regresado con un capitán muerto, otro mutilado y un rastro de derrota tras ellos. ¿Y quién demonios es este Tiberión Anma? Gritó un pirata, rompiendo el silencio con desesperación. Maldita sea. Rugió Blenheim, el capitán de la 9ª división. Era casi tan alto como Barba Blanca, con una barba blanca corta, una coleta oscura y brazos como pilares de acero. Su torso desnudo mostraba 2 enormes tatuajes de la bandera pirata de la tripulación, uno en cada deltoides. Reuniré a mis hombres y lo mataré yo mismo. Lo juro. Barba Blanca no respondió. Marco, que estaba al lado de Jozu, habló en tono grave. Tranquilo, Blenheim. No vamos a precipitarnos. Y tranquilos. Gruñó Blenheim. Namur ha muerto. Jozu perdió un brazo. Nuestros hermanos fueron destrozados. ¿Y quieres que espere? Escucha primero al anciano, insistió Marco, con un tono todavía contenido, pero pesado, como si él también estuviera guardando algo en su interior. Blenheim apretó los puños y respiró con dificultad, luego bajó la mirada. Padre, dijo finalmente, da la orden. Barba Blanca levantó lentamente la cabeza. Y en sus ojos había algo que pocas veces se veía en él. Furia. Su mirada se volvió hacia el cadáver de Namur. Había visto caer a muchos de sus hijos a lo largo de los años. Pero lo que había sucedido en la isla Gyojin no era una batalla. Era un mensaje. Un mensaje directo a su honor, a su autoridad, su familia. Que sean derrotados, dijo con voz profunda, eso es una cosa. Pero matar a uno de mis hijos, como si nada, es imperdonable. Un silencio mortal se apoderó del Moby Dick. Vámonos, continuó, levantando ligeramente la naginata. Que se armen de valor en la isla Gyojin. Que suene fuerte. Y acabar con Tiberión Anma. Entendido, padre. 8 capitanes izaron sus banderas, reunieron sus escuadrones y abordaron más de 10 grandes buques de guerra. En poco más de 30 minutos partieron hacia las profundidades, atravesando el mar con 700 u 800 hombres. Esta vez no iban a negociar, no iban a hablar, iban a destruir. Tiberión Anma necesitaba entender que poner una mano sobre un hijo de Barba Blanca, era sellar su sentencia de muerte. Desde la cubierta del Moby Dick, Marco observaba cómo los barcos se alejaban. A su lado, Jozu permanecía en silencio, contemplando el mar con rostro sombrío. No todos fueron. Marco, Jozu y algunos otros se quedaron. Cuartel general de la Marina, Marineford. En lo alto de la torre principal, el aire olía a café y a decisiones que podrían cambiar el curso del mundo. Sengoku, el almirante de la flota de los marines, acababa de colgar el Den Mushi después de una llamada directa con los rangos más altos del gobierno mundial. El Gorosei. Sus ojos, tras sus gafas de montura negra, no ocultaban el cansancio ni el asco. El mensaje había sido claro. Era necesario enviar agentes a la isla Gyojin para investigar una situación de creciente interés. La princesa Shirahoshi había aceptado casarse con un humano. El gobierno no lo había dicho abiertamente, pero Sengoku lo sabía muy bien. Su obsesión con esta princesa no tenía nada que ver con la diplomacia. Mientras estaba sentado pensando en su escritorio, con su imponente capa blanca descansando sobre sus
hombros y sus medallones decorados. Brillando bajo la tenue luz, un marine irrumpió en la habitación. Apresuradamente, Sengoku se giró y su larga barba trenzada cayó sobre el pecho de su inmaculado uniforme blanco. ¿Qué pasa ahora? Almirante de flota. Acaba de llegar un informe urgente de nuestros agentes. El soldado apenas podía disimular su nerviosismo. Un humano llamado Tiberión Anma ha aparecido en la isla Gyojin. Según los informes, el rey Neptuno le ha prometido matrimonio a su hija, la princesa Shirahoshi. La boda está prevista para dentro de unos. Sengoku frunció el ceño, pero el soldado no había terminado. Además, 2 escuadrones de la tripulación de Barba Blanca llegaron a la isla antes que nosotros. Intentaron enfrentarse a Tiberión Anma. Como resultado, el capitán Namura ha muerto. El capitán Jozu ha regresado sin un brazo. Había docenas de heridos graves entre sus hombres. La oficina quedó en silencio. Sengoku cerró los ojos. Inhaló lentamente y, al exhalar, la tensión de la habitación se desvaneció como un disparo sin pólvora. Uno de los comandantes de Barba Blanca ha muerto y otro ha quedado mutilado, dijo en voz baja. No va a dejar que esto pase. Sabía lo que eso significaba. Neugate no era solo un emperador. Era un padre. Alguien que protegió a los suyos con dientes, puños y temblores. Se acerca una tormenta, murmuró, caminando hacia la ventana. Desde esa altura, podía ver el muelle lleno de buques de guerra. Pero en el fondo, sabía que esta vez, los marines no liderarían el frente. Y aún así. HMPH. Gruñó. Con un poco de suerte, quizás seamos nosotros los que cosechemos las recompensas sin mover un dedo. Un conflicto entre un monstruo desconocido y la flota de Barba Blanca podría romper el actual equilibrio de poder. Y no iba a dejar pasar esa oportunidad. Con determinación, se dirigió a su oficial de comunicaciones. Envié una orden inmediata. Quiero al vicealmirante Momousagi y al vicealmirante Chatón listos para zarpar. ¿En secreto, señor? Sí. Que viajen con identidad encubierta. No deben interferir. Todavía no. Solo observar, evaluar y actuar si surge la oportunidad. Ambos son lo suficientemente astutos como para infiltrarse sin causar problemas. Sabaody Archipiélago. Una enorme burbuja de resina marina envolvía el buque de guerra de la marina, camuflando su estructura con un revestimiento profesional. En cubierta, los trabajadores ultimaban los últimos ajustes, mientras 2 figuras con capas blancas de la marina observaban en silencio el mar. Gion, también conocida como Momousagi, estaba de pie con los brazos cruzados y su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Su uniforme rosa se le ceñía como una segunda piel. El profundo escote apenas contenía el peso de sus pechos, y la tela se ceñía con fuerza a cada curva de su torso. Sus piernas largas y torneadas estaban expuestas desde la mitad del muslo hacia abajo, con un tatuaje de una araña dibujado en una de ellas que inevitablemente atraía la atención hacia la parte interior de sus muslos. A su lado, Tokikake, mejor conocido por su alias Chatón, observaba con una sonrisa desvergonzada y los ojos entrecerrados, claramente más concentrado en su compañero que en la nave. Su apariencia era inusual, bajo y robusto. Llevaba su sombrero marrón ceñido a la cabeza y las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones. Reado flame marrón claro. Tengo mucha curiosidad, comentó Gion. ¿Quién es ese Tiberión Anma que ha causado tanto revuelo? No solo consiguió que el rey Neptuno le ofreciera la mano de la princesa Shirahoshi, sino que también derrotó a uno de los comandantes de división de Barba Blanca. Además, continuó, entrecerrando los ojos con cierta incredulidad, según los informes, la princesa Shirahoshi no es una sirena normal. Es gigantesca. ¿Cómo planea un humano casarse con alguien así? No es poca cosa. Es como emparejar un tiburón ballena con un Tokikake. Se rió mientras se rascaba el cuello. Quizás no fue voluntario. No sería sorprendente que este tipo actuara con tiranía, obligando al rey a aceptar el compromiso, dijo, sin dejar de sonreír. Si tuvo la osadía de provocar incluso a Barba Blanca, ¿quién dice que no impuso su voluntad mediante amenazas? No es una suposición descabellada. Pero lo que más me intriga es cómo logró derrotar a uno de los comandantes de Barba Blanca y mutilar a otro. Esos hombres no caen fácilmente. Hablamos de monstruos que han gobernado el Nuevo Mundo durante años. Isla Gyojin. Se acercaba el día de la boda de la princesa Shirahoshi, y el palacio Ryugu se había convertido en un hervidero de actividad. Los sirvientes y soldados del rey se movían apresuradamente por los pasillos, decorando cada rincón para lo que se perfilaba como el evento político más significativo en la historia reciente de la isla Gyojin. El matrimonio entre la princesa Shirahoshi y el humano, Tiberión Anma.
Neptuno, aunque en el fondo seguía reticente, no tuvo más remedio que ceder. Con Barba Blanca humillado y sin aliados capaces de detener a Tiberión, solo le quedaban las formalidades y tratar de no sembrar más caos. Y aunque todo eso ocurrió en la superficie, Tiberión tenía asuntos mucho más urgentes cada noche. Durante los últimos días, había hecho de la habitación de Shirley su cueva personal de lujuria. Y ella, lo esperaba. Odiándolo, deseándolo, temblando. Ahora, con tan solo el 41% de la pureza genética de Yujiro Hanma, ya no podía pasar una noche sin tener una mujer debajo. Sus niveles de testosterona eran abrasadores, como un horno que nunca se enfriaba. Ya estaba en niveles inhumanos de agresión, virilidad y necesidad física. Y esa noche, se dirigía hacia ella otra vez. Pero llegaba tarde. Neptuno lo había retenido con absurdos protocolos ceremoniales para el evento del día siguiente. Y aunque fingió escuchar, su mente solo podía pensar en tener a Shirley debajo de él otra vez, desnuda, suplicando, empapada en lágrimas y deseo. Mientras caminaba solo por las calles decoradas, no había ningún cielo estrellado sobre él. En la isla Gyojin, lo único visible era la oscuridad total del mar que los cubría desde arriba. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él. «Venga conmigo». La voz provenía justo detrás de su oreja. Autoritaria y, al mismo tiempo, sensualmente seductora. Y luego, el olor. Un perfume floral, con una nota corporal más intensa. No era solo fragancia. Era cuerpo, sudor, piel y saliva. El tipo de olor que provocaba una erección inmediata en Tiberión antes de que su mente pudiera siquiera registrarlo. Volteó la cabeza. Y lo que vio le hizo apretar la mandíbula. Una mujer caminaba delante de él. No muy alta, quizá de 1,80 m, ya varios pasos por delante. Tenía el pelo largo, oscuro y liso, y una capa completamente blanca que le cubría la espalda, pero eso no era lo que nos llamaba la atención. Era su manera de caminar. Con cada paso, el movimiento bajo la capa blanca no podía ocultar el tamaño brutal de sus caderas y su trasero, balanceándose como si supiera que él la estaba mirando. Cada movimiento era un pecado. La capa se ceñía a su cuerpo como si también quisiera abrazarla. Y bajo esa tela, sus nalgas sobresalían como dos medias lunas de carne firme, provocativa y dominante. Con todos estos estímulos y la anticipación, Tiberión sonrió. Una sonrisa hambrienta. Como un lobo oliendo sangre. Y la testosterona que corría por su cuerpo se disparó. Ya estaba duro como una piedra. No necesitaba nada más. Él la siguió. Y mientras caminaba detrás de ella, sus ojos no se apartaban de esa espalda que parecía susurrar. Hazlo. Ella lo condujo a una parte poco transitada del bosque marino. No destruido, sino aislado. Y entonces se detuvo. Ella le dio la espalda. Sin darse la vuelta, preguntó. ¿Eres Tiberi? Pero no pudo terminar, porque Tiberión se abalanzó. En un solo movimiento, estaba frente a ella. ¿Y tú? La mujer giró al instante y levantó los brazos. Su reacción fue brusca. Bloqueó el primer golpe, pero no fue suficiente. El segundo golpe fue un ataque preciso, directo al punto de presión en la base de su cuello. Y ella cayó inconsciente. Tiberión la atrapó sin esfuerzo. La sujetó antes de que cayera al suelo. La acercó a su pecho, observando su rostro. Su belleza era intensa y su expresión orgullosa aún persistía, incluso en la inconsciencia. Pero había algo único en ella. Un lunar en el lado derecho de su cara, justo debajo de sus labios carnosos. Ya dominando todas las artes marciales del mundo, conocía cada punto crítico del cuerpo humano al dedillo. Y una vez que alcanzaba el punto de sueño, era casi imposible que alguien despertara en menos de unas horas. HMPH. ¿Vienes a seducirme? Entonces deberías saber que este tipo de movimiento puede ser muy peligroso. Vicealmirante Gion. Ella fue la que vino sola, así que no podía culparse por ser atrevido. Yujiro, en una batalla librada en una tierra fronteriza del mundo, incluso había violado a un enemigo sin el más mínimo remordimiento. Y ahora, con una hermosa mujer que se había presentado voluntariamente. Mientras ella coincidiera con su gusto, mientras despertara su interés, no tenía intención de dejarla ir. Ese, era el verdadero Yujiro Hanma. Tiberión la llevó en sus brazos de regreso al café de la Sirena. El personal ya se había ido a descansar. Shirley, como las noches anteriores, se había bañado y acostado desnuda en la cama, cubierta únicamente por una sábana blanca que delineaba cada curva de su voluptuoso cuerpo. Ya no podía evitar esperarlo. Lo necesitaba. Lo anhelaba. Pero en ese momento, al verlo regresar con otra mujer en brazos, Shirley se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par y no pudo evitar preguntar con voz temblorosa. ¿Quién es ella? Tiberión no explicó nada.
Simplemente la miró con dulzura y dijo, has estado conmigo muchas noches. Y sé que has llegado a tu límite. Esta noche. Descansa bien. Y sin darle oportunidad de responder, entró en una habitación vacía y cerró la puerta. Shirley se quedó parada frente a la puerta durante mucho, mucho tiempo. Ella quería decirle que todavía podía seguir adelante, que todavía podía complacerlo. Pero no lo dijo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de intentarlo. No podía dejar de pensar en la mujer que él había llevado en sus brazos, tan hermosa, parecía sacada de un sueño. Ah, quiero detenerlo, pero no tengo fuerzas. ¿Qué importa? Si es feliz, que con un suspiro desde lo más profundo de su corazón, apoyó la cabeza en la almohada, abrumada por una mezcla de tristeza, impotencia y aceptación. Y aún así, a pesar de todo, ella sentía que lo amaba aún más. Medianoche. Gion abrió los ojos de repente. Inmediatamente notó que algo andaba mal. Ella estaba desnuda. Sus alumnos miraban confusos hacia el techo de madera. También sentía que las sábanas que la cubrían estaban húmedas y desprendían un olor muy fuerte. No era un olor desagradable, pero tampoco agradable, pero le hizo cosquillas en la nariz al entrar, mientras giraba lentamente la cabeza. Vio a un hombre absurdamente musculoso y bien definido durmiendo a su lado. Tan alto, tan fuerte, tan increíblemente guapo. Auge sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. Por primera vez en su vida sintió un miedo genuino. Temblando, levantó ligeramente la sábana. Y lo que vio casi la hizo perder el conocimiento nuevamente. Ella quedó completamente destrozada. Su estómago estaba hinchado. De su vagina seguía saliendo sangre y un líquido blanco espeso. De repente, recordó todo. Solo quería hablar con Tiberion Anma, proponer una alianza, evaluar sus intenciones, pero él actuó antes de que pudiera terminar una frase. Apenas resistió un solo ataque antes de Waag. Gion no pudo soportarlo. La sangre contenida explotó en su garganta y la escupió bruscamente. Con los ojos rojos como brasas, se giró hacia Tiberion, que aún dormía plácidamente a su lado, sin ningún remordimiento. Apretó los puños, todo su cuerpo temblaba, y estalló. Animal asqueroso. Te voy a matar. Capítulo 16. Gion, todavía temblando de indignación, de repente se sentó en la cama rota, ignorando por completo el desorden que la rodeaba. Su rostro estaba enrojecido por una furia abrasadora, sus labios se curvaron en una mueca furiosa. Sin dudarlo, levantó un brazo para cubrirse los pechos desnudos y, con el otro, le propinó una potente bofetada a Tiberion en la frente. El golpe fue directo al suelo y una reacción física inmediata e impactante. Recorrió el cuerpo de Tiberion. Sus músculos se tensaron instantáneamente, como si cada fibra hubiera respondido a una amenaza. Invisible, contrayéndose en un repentino movimiento similar a un látigo que le recorrió la espalda y los brazos. Sin pronunciar palabra, su cuerpo explotó con un boom sónico y en menos de un segundo saltó de la cama, aterrizando a su lado, equilibrado únicamente sobre las puntas de un pie y con los brazos extendidos hacia afuera en una pose de absoluto equilibrio. Gion se congeló por una fracción de segundo. El cuerpo frente a ella era una monstruosidad esculpida. Cada músculo perfectamente definido, alineado en bloques visibles que sobresalían de su abdomen, pecho, brazos, espalda y piernas. No eran simplemente fibras musculares desarrolladas. Eran unidades de potencia bruta, como cientos, tal vez miles de engranajes internos esperando explotar con fuerza en cualquier momento. Aquella visión la golpeó sin previo aviso, dejándola sin palabras, atrapada entre la admiración involuntaria y el autodesprecio. Estúpido. ¿Cómo pudiste pensar algo así ahora, precisamente ahora? Se maldijo internamente, apretando los dientes con frustración mientras luchaba contra ese impulso conflictivo, que nacía en algún lugar entre el miedo, la furia y una parte vergonzosa de sí misma que se negaba a callarse. Apretó los labios en señal de desprecio por su propio cuerpo y, sin perder ni un segundo más, se inclinó hacia un lado, agarró la sábana blanca que colgaba parcialmente del colchón y se envolvió en ella hasta quedar completamente cubierta, excepto un brazo y una pierna. Entonces, sin decir palabra, levantó la pierna como una lanza y lanzó una patada brutal al centro del cuerpo de Tiberion, su entrepierna. Primero destruiré esa maldita cosa. Luego hablamos, pensó, con los ojos encendidos de odio. Tiberion la miró con ojos fríos, pero no se enojó. Sus pupilas se dilataron por un momento y una ola de energía oscura recorrió todo su cuerpo, agitando el aire a su alrededor como una tormenta de presión latente a punto de liberarse. Flexionó rápidamente los músculos de su brazo derecho y, con un solo golpe con la palma, tan rápido como un látigo, lanzó un golpe que atravesó el aire a gran velocidad.
La explosión de energía fue tan poderosa que la cama ya dañada se partió limpiamente en dos. Al ver la destrucción, Hyun se estremeció instintivamente. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera pensar, puro reflejo de combate, y rodó hacia un lado, deslizándose bajo el marco destrozado de la cama. Pero fue inútil. Antes de que pudiera siquiera planear su siguiente movimiento, Tiberión ya estaba sobre ella. Apareció. Y su puño cayó como un martillo, apuntando directamente a donde ella se escondía. Sin embargo, Hyun obligó a su cuerpo a reaccionar. Activó su haki de observación al instante, concentrándose únicamente en la intención asesina que emanaba del monstruo frente a ella. Justo a tiempo, logró esquivar el golpe. Aunque las grietas se extendieron en todas direcciones, como si un terremoto hubiera estallado justo en ese lugar. Bastardo, Hyun jadeaba, con los dientes apretados, no por el esfuerzo físico, sino por la tormenta de emociones que la quemaba de adentro hacia afuera. No podía, no quería, aceptar que ese cabrón la estuviera empujando hasta ese punto. La había violado brutalmente y ahora, sin el menor remordimiento, la atacaba. ¿Era esto lo que él creía que significaba ser hombre? ¿Ser fuerte? No podía ver las huellas dejadas en su cuerpo, las marcas, la sangre que aún manchaba la sábana, la expresión de su no entendía, o simplemente no le importaba, que ella estaba rota, humillada, que lo odiaba con cada fibra de su ser, incluso si su cuerpo respondía de maneras que no podía controlar. Pero no importaba. Ella no iba a morir aquí. Muere, bestia inmunda. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿A sabes siquiera quién soy? Su voz resonó por la habitación desordenada. Sus ojos eran ahora dos volcanes de furia asesina, brillando con un fuego oscuro que parecía quemar incluso su razonamiento. En un instante, su haki de armamento explotó sobre su piel, oscureciendo y endureciendo sus músculos al límite. Al mismo tiempo, su haki de observación se activó, captando cada respiración y cada tensión en el cuerpo del monstruo. Y ella se lanzó directamente hacia él. Si ella tuviera que caer, caería luchando. Auge. Auge. Los primeros golpes fueron brutales. Cada choque entre sus puños y los de Tiberión enviaba ondas de choque a través de la habitación, arrancando pedazos del suelo y haciendo crujir las vigas del techo. Los muebles volaron, las paredes se agrietaron. Pero algo no estaba bien. Hyun lo sintió. Incluso con su haki endureciendo sus brazos, cada vez que bloqueaba un golpe de Tiberión, un escalofrío la recorría. Un dolor profundo que se le metía en los huesos, una presión que le entumecía los músculos al instante. Y peor aún, cuando ella logró asestar sus propios ataques, cuando sus nudillos golpearon su torso, se sintió como golpear una estructura flexible. Como si su poder se disolviera al contacto, se absorbiera, se anulara, se cancelara por algún mecanismo invisible. ¿Qué es esto? Hyun retrocedió medio paso, jadeando, sin apartar la vista de Tiberión. Su mirada lo clavó en él, buscando una respuesta, pero lo que vio solo la confundió aún más. Tiberión estaba sonriendo. Una sonrisa muy arrogante. Y luego se movió. Como una sombra que cobra forma, extendió su brazo izquierdo con una velocidad increíble. En un instante, sus dedos se cerraron como pinzas de hierro alrededor del cuello de Hyun, apretándola con fuerza y dejándola completamente inmóvil. La atrapó justo cuando ella retrocedía después de su último golpe, en esa fracción de segundo en que su guardia estaba ligeramente abierta. Él la había estado esperando. Había leído todos sus patrones. Ya había activado el cerebro demoníaco. En medio de la batalla, su mente había simulado cientos, miles de variables. Todas. Encontró el instante perfecto y lo aprovechó. Auge. La levantó del suelo como si fuera una muñeca y, sin darle un segundo para reaccionar, la estrelló contra el suelo destrozado, haciendo temblar toda la habitación. Hyun sintió que el aire le escapaba de los pulmones. Un dolor le recorrió la espalda como una descarga eléctrica. No entendía cómo lo había hecho. No lo sintió hasta que fue demasiado tarde. Y Tiberión no se detuvo. Empezó a salir vapor de sus poros, como si estuviera hirviendo desde dentro. Luego cerró el puño derecho. Lo apretó con tanta fuerza que todos los grupos musculares de su brazo se activaron al unísono. Las fibras se contrajeron al límite, endureciéndose, alineándose, preparándose para liberar todo el poder de su cuerpo en un solo punto. Ella no respondió. Solo levantó la vista del suelo, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos, incapaz de moverse tras el impacto. Entonces Tiberión bajó el brazo, apuntando directamente a su cráneo. El puño cayó como un meteoro. Pero a ella no le afectó. ¡Buu! El golpe impactó en el suelo, a escasos centímetros de su cabeza. Todo el suelo se derrumbó.
Aunque no había usado Aki, la energía térmica liberada era tan inmensa que, si la hubiera golpeado directamente, la cabeza de Gion se habría reducido a una nube de sangre. Una sola descarga con una fuerza equivalente a 30.000 toneladas. Con ese poder, incluso un diamante reforzado con 10 capas de Aki se habría hecho añicos. Gion todavía yacía sobre los restos destrozados del suelo, con el cuerpo empapado en sudor, la respiración agitada y las piernas débiles. La sábana blanca con la que se había envuelto antes apenas la cubría. Se había convertido en una segunda capa húmeda, marcada por el calor de su cuerpo y el olor de su propia piel. Tiberión le soltó el cuello lentamente. Su mano dejó una leve marca en la piel de Gion, moldeada por la presión, pero sin dejar moretones. Sin prisa, se agachó para recoger sus pantalones negros y se los puso con calma. Luego, con la misma tranquilidad, se echó la camisa negra al hombro, dejando el torso al descubierto. Antes de irse, giró ligeramente la cabeza, sin mirarla del todo, y habló. Claro que sé quién eres. Vicealmirante de la Marina, alias Momo Usagi, nombre real. Gion. Luego, su tono bajó un poco. Pero aún sabiendo eso, yo, Tiberión Anma, te agradezco sinceramente el calor que me diste anoche. Gion lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y sus labios temblaban. Pero cuando su mente procesó esa última frase, sintió como si le hubieran clavado una lanza en las entrañas. El calor que le di. La incredulidad la destrozó por dentro. Toda su rabia contenida se convirtió en humo negro en sus entrañas. Entonces ahora su primera vez, su humillación, su dolor, era un favor que ella había ofrecido. Apretó los dientes con furia. Si no hubiera estado tan agotada, quizá habría gritado. Pero en cambio, solo logró murmurar algo apenas audible, mientras apretaba los puños. Hijo de puta, fue entonces cuando una figura entró por la puerta destruida. Tímidamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de tensión y respeto. Durante días, había aprendido a no interferir cuando Tiberión perdía los estribos, y por eso, aunque había oído las explosiones, los golpes y los gritos, no se había atrevido a cruzar la puerta, hasta que sintió que era seguro. Al ver que Tiberión ya se marchaba, exhaló discretamente. Se acercó a Gion, se arrodilló junto a ella con cuidado y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. No dijo nada sobre lo sucedido ni hizo preguntas. Ella simplemente extendió un brazo y sostuvo una pieza de ropa doblada en el otro. Toma. Póntelo. Gion la miró en silencio. Sus piernas aún estaban algo inestables, pero aceptó la ayuda sin decir palabra. No te preocupes. Lo que pasó anoche. No lo vi, no lo oí, y no se lo voy a decir a nadie. Gion se vistió lentamente. Era un kipao azul claro, largo y ajustado, con ribete dorado y una abertura pronunciada en la pierna izquierda que permitía el movimiento sin perder elegancia. Era un vestido hermoso, diseñado para resaltar su figura, incluso en este estado frágil. Al abrocharse el último botón del cuello, su rostro recuperó algo de serenidad. Levantó la vista hacia Xiarli y, con voz firme, aunque llena de emociones contradictorias, preguntó. ¿Qué tipo de relación tienes con ese monstruo? Xiarli había estado esperando la pregunta. Cruzó los brazos bajo el pecho y respondió en voz baja, como si las palabras hubieran sido cuidadosamente pensadas. La misma relación que tienes con Tiberión-sama, esa es la mía. Gion la miró confundido. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su mente luchaba por comprender el significado exacto de lo que acababa de oír. Pero no tenía sentido. Era ambiguo, extraño y, al mismo tiempo, inquietantemente honesto. Yo. ¿Qué relación podría tener con ese animal? Xiarli permaneció en silencio. La forma en que bajó la mirada por un momento fue suficiente para que Gion entendiera. Sus ojos se abrieron más grandes. No me digas que tú también. La frase se fue apagando. ¿Ella también había sido víctima de aquel animal? Ella se giró lentamente, sin mirar directamente a Gion. Su voz no era fría, pero sí cargaba con el peso de una tristeza que llevaba mucho tiempo conteniendo. Con una melancolía difícil de definir, habló lentamente. La verdad es que, cuando lo pienso bien, ya no estoy segura de si lo que pasó entre él y yo fue una violación. Gion la miró con asombro, frunciendo el ceño, como si hubiera escuchado algo malo. Pero Xiarli continuó, sin cambiar su tono, como si hablara consigo misma. Y probablemente te preguntes por qué. ¿Por qué diría algo así después de lo que hizo? Pero es porque, no pude evitar enamorarme de él. Lo único que realmente lamento, es no haber sido lo suficientemente fuerte. Si tuviera tu fuerza, si pudiera soportarlo como tú, tal vez entonces Tiberión-sama no necesitaría ninguna otra mujer. Tal vez lo que soy le bastaría. Gion respiró hondo.
No podía creer lo que oía. Estás en serios problemas. Ese monstruo te jugó una mala pasada con sus malditas feromonas y testosterona. Te inyectó el veneno en la piel y te lo bebiste con los ojos cerrados. Dio unos pasos, con el ceño fruncido y los labios fuertemente apretados. Los hombres, siempre son iguales. He conocido a cientos como él. Bestias disfrazadas de hombres. Lascivos. Desvergonzados. Sedientos. Se les ve en los ojos. Nunca están satisfechos. Nunca es suficiente. Te desean, te poseen, te drenan, y luego pasan a la siguiente. Pero no te preocupes, añadió, girándose con determinación. Voy a matarlo. Y cuando lo haga, te juro que por fin abrirás los ojos. Lo verás como realmente es. Gion lo dijo con una convicción que parecía inquebrantable. Pero Charlie negó con la cabeza, con una expresión tan tranquila que dolió aún más. No lo matarás, Gion. Ni siquiera lo tocarás. Estuviste inconsciente todo este tiempo, y aún así lo atacaste con todas tus fuerzas. ¿Sabes qué habría pasado si no se hubiera contenido? Te habría matado de un solo golpe. Gion apretó los puños en rabia silenciosa, pero Charlie continuó, y sus siguientes palabras fueron más pesadas que cualquier otra anterior. ¿Y si hay una segunda vez, y lo sabes, Gion, lo sientes en el cuerpo, en el pecho, en la garganta, si vuelve a suceder, caerás? Lo sentirás, igual que yo. Y no importa cuánto lo niegues, cuánto te odies por ello, tú también te enamorarás de él. Un silencio terrible cayó entre los dos. Gion no dijo nada. Solo la miró con una expresión llena de asco, dolor, traición, miedo, e incluso compasión. Estás enferma, sirena. Caminó hacia la puerta, con pasos pesados, sin mirar atrás. Pero justo antes de cruzarla, se detuvo, y sus palabras salieron como una sentencia gélida. Y será mejor que borres de tu mente todo lo que pasó aquí esta noche. Porque si descubro que alguien más lo sabe, que se lo contaste a alguien, que susurraste aunque sea una sola palabra. Ella se giró ligeramente y sus ojos mostraron sed de sangre. Serás el primero que vendré a matar y con esto, se fue. Afuera, bajo las brillantes burbujas de la isla Gyojin, el mundo se sentía más oscuro y más frío. Siguió caminando sin rumbo por las calles. La gente a su alrededor estaba en su propio mundo, ajena a lo que acababa de suceder. Y entonces, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Al principio, sus labios solo temblaban. Entonces, su garganta se cerró como si algo se hubiera roto dentro. Y finalmente, cayó de rodillas, sin importarle quién la viera. Ella lloró. Lloró como nunca lo había hecho en su vida. Gion, la vicealmirante Momo Usagi, la mujer implacable, la diosa de los marines, temida por los piratas de todo el mundo, estaba destrozada. No solo por lo que le habían hecho, sino por lo que sentía. Porque en el fondo, ella sabía que algo que Charlie había dicho, era verdad. Siempre jugué con hombres, siempre tuve el control, susurró, con lágrimas cayendo al suelo. Nunca dejé que nadie me tocara, siempre fui intocable. Y ahora, sin saber cómo ni cuándo. Lo había perdido todo. Maldito seas, Tiberión Anma, no me importa dónde te escondas. Te juro que te encontrar. Te haré pagar. Y cuando estés frente a mí, yo seré quien decida lo que mereces. Capítulo 17. A la mañana siguiente. La isla Gyojin estaba en ebullición. El rumor se había convertido en un grito, y el grito ahora era un alboroto. La princesa Shiraoshi se casaba con un humano. Un acontecimiento sin precedentes. Desde las clases altas hasta los comerciantes del puerto, todos hablaban de lo mismo. Aquel hombre musculoso, brutal y dominante que había derrotado a los subordinados de Barba Blanca. Tiberión Anma. Salón de banquetes. La sala era vasta y sagrada, con una arquitectura imponente en forma de concha gigante, cuyas perlas decorativas colgaban del techo como candelabros. Las columnas estaban revestidas de blanco y el centro de la sala estaba ocupado por un escenario con forma de nácar. Los asientos de los invitados estaban divididos en dos grandes salas. Y justo en una de ellas, entre ilustres figuras del gobierno, nobles y altos oficiales de seguridad, se sentaban Charlie, Gion, discretamente disfrazado, el vicealmirante Tokikake y un pequeño grupo de marines encubiertos. Charlie, con su habitual sobriedad, se limitó a observar a Tiberión desde ese a su lado, sin embargo, Gion estaba rígido. Con los puños apretados sobre los muslos, los hombros tensos y los dientes rechinando. La mirada que le dirigió a Tiberión no era humana. Tiberión, por su parte, ni siquiera pareció notarla. Tokikake tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Llevaba un rato observando a Gion. Desde que regresó al amanecer, algo en ella había cambiado. No era solo la ropa limpia. Era su aura.
Él le preguntó directamente qué le pasaba, pero no recibió nada a cambio. Pero ahora, allí, frente a ese Tiberión Anma, la ira de Gion se desbordaba como un volcán. Tokikake la estudió por el rabillo del ojo, seriamente. No tiene sentido. Ya pelearon, y ella perdí 6. Eso no puede ser verdad. Gion no es débil. Incluso contra un almirante, podría resistir durante horas. Entonces, ¿qué clase de derrota la habría dejado así? HMPH, no sé qué demonios le hizo ese Tiberión Anma, murmuró para que solo su grupo pudiera oírlo. Pero si mi futura esposa quiere matarlo. Entonces ese tipo es mi enemigo. Soltó una risa lasciva, como si ya se imaginara a sí mismo como el héroe que traería la cabeza de Gion Tiberión como regalo de bodas. Jeje, quién sabe, quizás si le regalo su cadáver, por fin acepte. Gion-chan no se resiste a un hombre de acción. Shirley lo escuchó sin siquiera girar la cabeza. Neptuno. La voz impaciente de Tiberión resonó desde el escenario. Ya casi es la hora. ¿Dónde está Shiraoshi? Estaba de pie sobre la alfombra roja, con los brazos relajados, las manos en los bolsillos y una expresión de aburrimiento en el rostro. En el pecho llevaba una flor blanca como símbolo de la ceremonia, pero por lo demás, su ropa no había cambiado en absoluto. Pantalones negros, zapatos negros de tela y camisa negra. Parecía que todo el mundo estaba vestido para una boda, excepto el novio. Neptuno tragó saliva con dificultad. Desde su lugar cerca del altar, seguía mirando hacia la entrada del salón, como si esperara que algo llegara justo a tiempo para salvarlo. El sudor en su frente lo delataba. Los refuerzos de Barba Blanca deberían estar cerca. Su única esperanza era que aparecieran antes de que Shiraoshi entrara. Porque si se ponía a llorar delante de toda esa multitud, si se asustaba, los reyes del mar que acechaban en las profundidades podrían reaccionar. Y si eso pasara, todo se iría al infierno. Con una sonrisa forzada, respondió. Ya viene de camino. Ya envié a alguien a buscarla. Es que, bueno, ya sabes cómo son las mujeres, tardan un poco en prepararse. Tiberión no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo fijamente un par de segundos, con una expresión extrañamente neutral. Luego inclinó la cabeza, sonrió con valentía y murmuró. Está bien. Entonces esperaremos un poco más. Pero dime algo, Neptuno, estás esperando a los hijos de Barba Blanca, ¿verdad? ¿Verdad? El silencio se hizo pesado. ¿Y si te digo que yo también los estoy esperando? La sonrisa de Tiberión se ensanchó como la de un tiburón al oler la sangre. Una curva de locura se dibujó en sus labios, y su mirada no solo reflejaba confianza, sino arrogancia. Neptuno sintió un escalofrío. Por un instante, le pareció que el monstruo que tenía ante sí ni siquiera era humano. ¿Quién espera con alegría a quienes vienen a matarlo? ¿Era incapaz de sentir miedo? ¿O era simplemente un demonio con piel humana? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, un ruido ensordecedor desgarró el aire. Estallido. Estallido. 2 disparos estallaron cerca de la entrada del salón. El eco rebotó en las paredes, paralizando a todos por un instante. Las puertas del gran banquete fueron derribadas violentamente y una oscura marea de cuerpos y voces inundó la sala. Piratas. Cientos de ellos. Algunos altos como torres, otros bajos y robustos, todos con miradas desorbitadas, cicatrices visibles y cuerpos tatuados con la bandera pirata de Barba Blanca. Llegaron armados, furiosos, y con una intención asesina imposible de ignorar. Uno de los primeros en cargar gritó con una voz profunda, amplificada por una rabia pura e incontrolable. La división Barba Blanca está aquí para matar a Tiberión Anma. Si no estás involucrado, lárgate. Los invitados civiles, nobles y comerciantes comenzaron a retirarse, presas del pánico. Las sillas se volcaron. Las copas se estrellaron contra el suelo. Los músicos del rincón dejaron caer sus instrumentos y se escondieron tras las columnas. En total, más de 500 piratas habían irrumpido. Y no eran solo gruñidos. Entre ellos marchaban 8 capitanes de alto rango. Witei Bai, la bruja de hielo, era claramente visible. A su lado estaba Nepoida, Andrei detrás de todos ellos, cerrando y a marcha como un gigante enfurreado. Flynn estaba Little Oars Jr. Y en medio de ese huracán, con los ojos encendidos de emoción. Tiberión seguía sonriendo. Rápido, sal del pasillo. En serio, esa es la tripulación de Barba Blanca. La verdadera tripulación. Y no están solos, los capitanes están con ellos. Dios mío, este grupo es aterrador. Esta vez, Tiberión Anma está perdido. Los murmullos se convirtieron en pánico. Cientos de invitados echaron a correr, empujándose unos a otros mientras huían a toda prisa hacia las salidas laterales del salón. En medio del caos, Shirley no se movió de inmediato.
Permaneció inmóvil unos segundos más, mirando al centro del pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus ojos se fijaron en Tiberión, todavía de pie en la plataforma, tranquilo hasta el punto de la locura. Era como si ya hubiera visto venir todo esto. Shirley se mordió el labio con angustia y finalmente se obligó a retirarse, tragándose sus emociones. Vamos, dijo Tokikake en voz baja mientras se acercaba a Gion. Esperaremos afuera. Gion no respondió. Ni siquiera lo miró. Le lanzó una última mirada a Tiberión. Una mirada penetrante y cortante. Luego se dio la vuelta y salió con el resto de la comitiva. Ni ella ni Tokikake imaginaron que Barba Blanca enviaría tantos capitanes a la vez. Fue una respuesta que rozaba lo excesivo. Esta ya no era solo una misión de venganza. Fue una declaración de guerra. Ni siquiera un almirante saldría ileso de eso. Murmuró Tokikake, observando desde la distancia cómo los piratas se dispersaban. Gion se detuvo y habló en un tono inflexible. Tokikake. Tú te encargas de la tripulación de Barba Blanca. Tiberión. Anma es mío. Tokikake levantó las cejas, sorprendido por la resolución en su voz. ¿No crees que te estás excediendo un poco? Preguntó, aún con su sonrisa torcida. Al fin y al cabo, solo es un tipo grande y musculoso. Gion lo miró entonces. Pero su rostro no estaba lleno de ira. Estaba vacío. ¿Exagerar? Repitió con voz hueca. No dijo nada más. Pero si un hombre había sido capaz de dominarla con tanta facilidad, entonces su verdadera fuerza era mucho más aterradora de lo que parecía. Tokikake, sin comprender del todo la situación, se encogió de hombros. Tranquilos. Se van a destrozar. Parece que esta noche vamos a cosechar grandes éxitos. Sonrió con malicia, como si ya oliera un ascenso. Dentro del salón. El aire se sentía opresivo ante la presencia de los capitanes de división de Barba Blanca. Pero allí, de pie sobre el escenario, Tiberión permaneció. Impasible, sin moverse ni un centímetro. Los piratas lo miraron como si su tumba ya hubiera sido cavada. Y entonces, Blenheim rugió. Entonces tú eres Tiberión Anma. Gritó, su voz temblando el suelo. Sal de ese maldito escenario y ven aquí Yal. Zash. Antes de que nadie pudiera procesar lo que sucedía, una ola invisible de presión surgió del cuerpo de Tiberión. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció de la plataforma, dejando solo aire. Y cuando reaparecí, estaba parado a menos de 1 metro frente a Blenheim. Todos los presentes quedaron paralizados. Ni siquiera los capitanes pudieron seguir el movimiento con la vista. Lo único que captaron fue una imagen borrosa que distorsionaba el aire, y entonces, allí estaba. Blenheim, aún en guardia, reaccionó por puro instinto. Sin pensarlo, blandió su enorme sable. Muere, insecto inútil. Pero justo cuando la hoja comenzó a caer, el puño de Tiberión ya estaba en movimiento. Era más rápido que el sonido, más nítido que cualquier corte y estaba lleno de una fuerza que desafía todas las leyes físicas. Auge. El puñetazo le dio de lleno en el abdomen. El cuerpo de Blenheim, con los músculos tensos y el sable aún en pleno ataque, salió despedido por el pasillo como un misil humano. La sangre brotó de su boca en un estallido rojo, y el suelo tembló al estrellarse. El golpe casi le destrozó el estómago. Se desmayó al instante, con los ojos en blanco. Durante unos segundos ni siquiera se oyó el eco del golpe. ¿Qué? Lo derribó de un solo golpe. Imposible. Ese es el capitán Blenheim. Blenheim. Gritó otro pirata, corriendo hacia el cuerpo inmóvil del capitán. ¿Y estás bien? Respóndeme, maldita sea. El resto del equipo dudó por un momento. Pero no todos. Uno de los más imponentes dio un paso al frente. King Deu, el imponente luchador cuerpo a cuerpo, avanzaba con furia en los ojos. Medía más de 5 metros de altura y sus brazos eran como columnas. Llevaba guantes de combate especiales. Bastardo. Rugió. Ni siquiera nos tomas en serio. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Has firmado tu sentencia de muerte. Y dicho esto, se lanzó hacia adelante, con el puño en alto. Pero... ¿y qué? Tiberión, que ahora mide más de 2,5 metros de alto después de múltiples mejoras en su forma, siguió caminando hacia adelante con él. Mismo paso arrogante. Cada paso rezumaba la confianza de un depredador que no encontraba presa digna de emocionarse. Caminó a través del grupo como si fueran sombras irrelevantes. Y cuando King Deu, con su colosal figura, lanzó un puñetazo con toda su fuerza, el tiempo pareció congelarse por un instante. Tiberión levantó el puño y, en el momento del impacto, un crujido seco resonó por el pasillo como un trueno. El puño de King Deu se hizo añicos al impactar. No fue una fractura. Fue una destrucción total. Yaak.
Gritó King Dew con agonía, rompiendo el silencio. El dolor era tan intenso que cayó de rodillas, empapado en sudor, mirando su brazo, o lo que quedaba de él. Su antebrazo colgaba flácido, completamente destrozado. Los huesos de sus dedos se habían desplomado hacia adentro y el radio estaba destrozado en múltiples puntos, claramente visibles a simple vista. ¿Y qué fue eso? Su brazo. Está completamente destrozado. El terror se apoderó de la sala. Pero luego vino otra ola de furia. Tiberión Antma, hijo de puta. Bramó uno de los capitanes. Te estás cavando tu propia tumba. Te vamos a cortar en 1000 pedazos. No importa quién seas. Justo en ese momento se oyeron 2 disparos. Estallido. Estallido. Desde un costado apareció una figura. Curiel, con su característico sombrero verde de pescador, protectores para los oídos firmemente sujetos a su cabeza y 2 pistolas humeantes de cañón corto en sus manos. Había disparado directamente a la sien de Tiberión desde una distancia peligrosamente corta. Pero lo que ocurrió después congeló la sangre de todos. Tiberión no se movió. Él simplemente levantó una mano y, en el aire, atrapó ambas balas entre sus dedos. Como si no fuesen más que molestos insectos. Como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y de hecho, el cerebro demonio ya lo había previsto todo. Todo había sido simulado en su mente decenas de miles de veces. Mirando su palma cerrada, apretó los dientes con ligera molestia, y aplastó su puño con fuerza. Las balas, atrapadas en su agarre, comenzaron a comprimirse. 3000 toneladas de fuerza bruta las aplastaron hasta que comenzaron a brillar. Un fino hilo de humo salió de su puño. Una chispa se escapó de entre sus dedos. Y entonces, cuando volvió a abrir la mano, las 2 balas se fusionaron en un único proyectil deformado, que dejó caer sobre su palma abierta. ¿Esto es todo? Los ojos de los presentes comenzaron a temblar. Literalmente. Sus pupilas. Un escalofrío les subió desde la base de la columna hasta la nuca. Atrapar balas ya era una locura. Pero aplastarlas con una mano hasta casi dejarlas de existir. Eso no tenía nombre. Era como si las reglas ya no se aplicaran. ¿Qué diablos era este hombre? Tiberión, sin moverse ni un ápice, giró lentamente su mirada hacia su atacante. Sus ojos rojos, llenos de una oscuridad impenetrable, se fijaron directamente en Curiel, que todavía sostenía sus pistolas. Y justo entonces, Curiel sonrió. ¿Qué carajo miras? Gritó. Te disparé a propósito, pedazo de mierda. ¿Qué? ¿Crees que eres el rey pirata solo porque recibiste 2 balas? Dando un paso adelante, enfundó sus pistolas y sacó un arma más grande que su propio torso. Un lanzacohetes de su espalda. Tengo un lanzacohetes, monstruo musculoso. ¿Quieres atrapar esto también? Cero, vas a usar el culo esta vez. Algunos piratas estallaron en risas. ¿Por qué Tiberión no respondió? Curiel no lo sabía. No había forma de que pudiera saberlo. No tenía forma de comprender que su lanzacohetes ya no significaba nada contra ese monstruo. Porque Tiberión no solo era fuerte, era una aberración biológica. Su cuerpo, incluso con tan solo el 42% del molde genético de Yujiro Antma, ya había trascendido la humanidad. Los huesos de su cuerpo, reconstruidos, reforzados y densificados por el sistema, tenían una dureza 756 veces mayor que la del acero estructural más resistente jamás creado. Una bala ya no podía atravesarlo. ¿Una espada? Mucho menos. Un cohete. Como mucho, podría arrancarle un mechón de pelo, con un poco de suerte. No había una sola arma en la sala capaz de causarle daño real.